Conocimiento de Dios. Y vamos a hablar bajo el título La excelencia del conocimiento de Dios. Por eso le invito a abrir sus Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Carta a los Filipenses, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 8. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 8. ¿Cómo es el tema de esta mañana? La excelencia del conocimiento de Dios. Y dice así, desde el 1. Por lo demás, Filipenses capítulo 3, desde el 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor ¿a quién? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por la bendición de estar en este lugar. Gracias porque aquí venimos, Señor, primeramente para adorarte a ti. Y el adorarte a ti es un resultado directo de conocerte a ti. Porque no podemos adorar lo que no conocemos. Te adoramos porque te conocemos, y te conocemos porque tuviste misericordia de nosotros y abriste nuestros ojos y abriste nuestros corazones y te diste a conocer a nuestras vidas. Señor, en esta mañana te damos gracias porque podemos estar en este lugar con el segundo propósito de ser instruido en tu palabra. Y somos instruidos en tu palabra porque es tu propósito que cada día te conozcamos más. Que sigamos con el proceso en nuestra vida de conocerte más cada día. Porque en la medida que te conocemos, mejor te serviremos. Más te amaremos. Señor, gracias te damos a esta hora. Te rogamos, Dios, que tú hables a nuestros corazones, que tú hables a nuestras vidas. Aquí estamos necesitados de ti, Señor. Nuestros corazones te necesitan, nuestros corazones dependen de ti. Nuestros corazones, Señor, como orábamos al inicio de este tiempo, Señor, del culto, como leíamos en tu palabra, así como clama el siervo por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, nuestras almas. Nuestras almas tienen sed de ti. Te rogamos en esta mañana que hables a nuestros corazones y que podamos conocerte un poco más. Un poco más. Te lo rogamos, Dios.
Amén y amén. ¿Cuántos tuvieron aquí el 31 de diciembre del 2024? Amén. Estábamos en este lugar terminando un año y recibiendo el año que venía, el 2025. Y esa noche disertábamos sobre un pasaje que se encuentra, ¿recuerda dónde se encuentra el pasaje? Qué difícil es. Qué difícil. Un pasaje que se encuentra en Jeremías, capítulo 9. ¿Cuáles versículos? 23 al 24. Que dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni se alabe el fuerte, el valiente en su valentía, sino que si alguien se ha de alabar, que se alabe en entender y conocer a Dios. Así que el motivo, según este texto de alabanza que pudiéramos nosotros tener, es de conocer a Dios. Y comenzábamos el año ahí mismo, ese mismo día primero, comenzábamos el año con una meta, un reto para el resto del año. ¿Cuál es el reto nuestro? Leer su palabra desde Génesis hasta el último versículo del último capítulo de Apocalipsis. Que toda esta congregación, es el deseo y el anhelo que al terminar este año toda esta congregación haya leído la Biblia completa. Yo puedo decirle, mis hermanos, que escuchaba unas estadísticas el día pasado que eran unas estadísticas espeluznantes, porque un altísimo porcentaje de los cristianos en este tiempo no han leído la Biblia completa. Pero un altísimo porcentaje de los pastores en este tiempo no han leído la Biblia completa. ¿Y a través de qué libro es que nosotros conocemos a Dios? A través de su palabra escrita. A través de su palabra. Pero ese mismo día también comenzábamos con un lema para este año. Y el lema es hacia un mayor conocimiento de Dios. Que al terminar diciembre de este año conozcamos más a Dios. Lo conozcamos más. Así que este pasaje habla de la excelencia del conocimiento de Dios. ¿Cuán importante es ese conocimiento de Dios? Como el apóstol Pablo dice en ese versículo 8, y ciertamente estimo toda la cosa como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios. ¿Para cuánto aquí es excelente el conocimiento de Dios? Amén. ¿Es importante el conocimiento de Dios? ¿Qué está dispuesto a sacrificar por conocer mejor a Dios? ¿Qué está dispuesto a hacer para conocer mejor a Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer y a sacrificar? Así que veamos nosotros en este pasaje 4 cosas importantes. Primeramente, la excelencia del conocimiento por encima de la circunstancia nuestra. En segundo lugar, la excelencia del conocimiento por encima de tu religión y de mi religión. En tercer lugar, la excelencia del conocimiento por encima de nuestro estatus religioso. Y en cuarto, la excelencia del conocimiento, resultado del amor por Cristo. Así que veamos nosotros inicialmente entonces ese primer punto. La excelencia del conocimiento por encima de nuestra circunstancia. Dice el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. La excelencia del conocimiento por encima de la circunstancia. ¿Cuánto han pasado por circunstancias difíciles en este lugar?
¿O tu vida ha sido una vida color de rosa? Claro que no ha sido una vida color de rosa porque tú has derramado lágrima. Tú has derramado lágrima porque hay cosas que te duelen. Has derramado lágrima porque hay cosas que te golpean. Hay problemas familiares que te golpean. Hay problemas de trabajo que te golpean. Hay problemas en la vida que nos golpean incesantemente. Todos nosotros salimos de una circunstancia y entramos en la otra. Salimos de una y entramos en la otra. Pero ¿qué significa conocer a Dios en medio de esa circunstancia? ¿Dónde habla ese texto, ese primer versículo de la circunstancia? Directamente no lo dice, pero implícitamente cuando leemos la carta y conocemos el contexto de la carta y conocemos desde dónde fue escrita la carta, entonces podemos entender que por encima de la circunstancia está el conocimiento de Dios, y conociendo a Dios, las cosas para el cristiano son posibles, aún esté sumido en el mayor dolor de su vida. Porque él escribe, ¿desde dónde se escribió la carta? El hombre está preso. El hombre de Dios está cautivo. Y está cautivo por la predicación del evangelio. Él no está cautivo porque violó la ley de Roma. Él no está cautivo porque defraudó a alguien. Él está cautivo por predicar la palabra de Dios. ¿Y a cuánto de nosotros le gusta estar preso? Preso en Roma, en una prisión domiciliaria. Pero el hecho de que la prisión fuera domiciliaria no significaba que él estaba cómodo. Porque esa prisión domiciliaria generalmente tenía un soldado. Y ese soldado lo tenía él amarrado a él con cadenas. El soldado que lo custodiaba, cuando se iba, abría la cadena y lo amarraba al otro que lo reemplazaba. Él andaba con un soldado, con una cadena. ¿Es cómodo esto? ¿Es cómodo? ¿Cuántos viven en sus casas cómodas? ¿Cuántos viven en sus casas confortables? ¿Cuántos de nosotros viven en sus casas con todas las cosas que nos traen confort a nosotros? ¿Cuántos de nosotros? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado bendiciones extraordinarias en nuestras casas que no tenemos que salir fuera para sentirnos bien porque Dios nos ha bendecido? Amén, mis hermanos. Pero él está preso. Y la expresión en ese versículo 1 para aquella iglesia de Filipo era: hermanos, gócense en el Señor. Y quien está escribiendo está en esa condición y le está escribiendo a aquella iglesia que se goce en el Señor. Y es fácil gozarse en esa circunstancia. Pero esa carta le llaman la carta del gozo. Porque aparece la palabra gozo aproximadamente 16 veces en 4 capítulos que tiene la carta. 16 veces la palabra gozo, y quien está escribiendo está amarrado a un soldado romano y está prisionero. Pablo vivía preso, mis hermanos. Ese hombre que habla de gozo, en muchas de las épocas de su vida estuvo preso. ¿Cómo nace esa carta, Filipo? ¿Cómo nace esa iglesia de los filipenses? Esa iglesia nace estando Pablo preso en una cárcel. ¿Recuerdan ese capítulo 16 del libro de los Hechos? A partir del versículo 6, como el Espíritu le prohíbe a él donde él quiere ir a predicar, y le dice, y finalmente el Espíritu Santo le dice, le muestra un varón macedónico que decía: pasa por nosotros y ayúdanos. Y ellos entendieron inmediatamente que Dios los estaba llamando a Macedonia, donde estaba esta ciudad de Filipo.
Y entonces ustedes saben lo que sucede en ese capítulo 16. A partir de ese versículo 25, ¿lo puede leer? ¿Qué estaba sucediendo en el capítulo 16, 25? Ábralo y léalo. Estaban presos por predicar el evangelio. Preso. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo tiene? Pero a medianoche, 16:25, ¿alguien lo tiene? 16:25. Pero a medianoche, estando, ¿cómo estaban? ¿Dónde estaban? ¿Y cómo estaban? ¿Y cómo estaban? ¿Y cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿Pero en qué circunstancias estaban? Estaban amarrados en un cepo, estaban en el calabozo más profundo, lo habían azotado. Y a medianoche, ¿qué es lo que la gran mayoría de nosotros hace a medianoche? Dormir es lo que hacemos a medianoche. Hay gente aquí que se acuesta a las 9 de la noche. Amén. Y eso es saludable. Hay otros que se acuestan un poco más tarde, pero generalmente a las 12 de la noche estamos durmiendo. Pero en el caso de estos hombres, estaban en un cepo amarrado, pies y manos. Estaban en el calabozo más profundo y ahí a medianoche ellos estaban orando. Y estaban cantando himnos. ¿Qué hacemos nosotros cuando andamos en nuestras dificultades de nuestra vida? ¿Qué es lo que hacemos, mis hermanos? ¿Qué es lo que hacemos? Pregúntale a tu hermano que está a su lado, ¿qué es lo que tú haces? Aquí se oraba y aquí se alababa a Dios. ¿Y sabe cuál es la clave, mis hermanos? Esos hombres sabían que no estaban en ese lugar por casualidad, porque conocían a Dios y ellos saben que Dios es soberano y que fuera cual fuera la circunstancia que estaban atravesando, Dios tenía que ver con eso. Dios tenía que ver con eso. Porque somos nosotros los que pensamos que nuestras vidas están sueltas, realengo. No, la vida del Hijo de Dios no está suelta. Dios es soberano y Dios gobierna la vida de sus hijos. Cantaban himnos y oraban en esa circunstancia. Y la clave es, eso conocían a Dios. Eso conocían a Dios. Porque mientras más tú y yo conocemos a Dios, en medio de la circunstancia, más fortalecido estaremos. Porque sabemos que Dios es fiel y Dios está con nosotros. Aleluya. ¿Cuánto le pueden alabar? No estaban de vacaciones. No estaban en un viaje placentero, como nos gusta, y Dios nos bendice con esos viajes. Yo quisiera uno. Gina es el ejemplo mío. Gina se apea de un avión y se monta en otro. Y entonces está contagiando a otra gente. Ahí anda muñeca que se está apeando de un avión y se está montando en otro. Y entonces yo le digo, Señor, pero no bendiga tanto los hermanos. No se lo da solamente a un grupo. Repártalo, Señor. Gózate. Entonces, mis hermanos, esos hombres estaban prisioneros. Yo no veo dos hombres llorando. Yo no veo dos hombres quejándose. Yo no veo dos hombres diciendo, ¿y para qué servimos a Dios? Y preguntándose, ¿y vale la pena servir a Dios?
No, mis hermanos, yo veo dos hombres que conocen a Dios. Y esos dos que conocen a Dios saben en quién han creído. Así que ese primer punto nos habla a nosotros que estos hombres escriben esta carta y en esa carta 16 veces le dicen a aquella iglesia, gócense en el Señor. Gócense en el Señor. Y me dice claramente que la clave es la excelencia del conocimiento de Dios. No es lo mismo una prueba en la vida de un cristiano que tiene un mero conocimiento de Dios que en un cristiano que sabe quién es Dios. No es lo mismo, porque sabe que esa circunstancia que está ahí está bajo el control de aquel que es su Padre y que dice en su palabra que nada llegará una carga más de la que nosotros podamos soportar, sino que esa carga, aquel que tiene el control de ella, la envía para sacar lo mejor de mi vida. Si quieres llorar, llora, se vale llorar, pero glorifica a Dios en medio de tu circunstancia si es verdad que conoce a Dios. ¿Hasta dónde conoce a Dios? Bendito sea su nombre. ¿Cuál era la reacción de este hombre en medio de las vicisitudes de su vida? Cuando leemos ese capítulo 14 del libro de los Hechos, esos versículos del 19 al 28, ¿sabe lo que había pasado? A Pablo lo habían apedreado y lo dejaron por muerto. Lo sacaron de la ciudad y lo tiraron por muerto en un lugar. Y el texto dice que vinieron los discípulos y le rodearon. Y el hombre se levanta de la tierra, se sacude el polvo, que lo habían dejado por muerto, y se va, confirma a los hermanos, y sigue la ruta predicando el evangelio. ¿Cuántos días nos hubiese tomado a nosotros recomponernos de un apedreamiento así? ¿Cuántos días nos hubiese tomado? ¿A qué clínica nos hubiesen llevado? ¿En cuál sala de intensivo hubiésemos estado? Si es que sobrevivimos. Pero el hombre tenía un enfoque. Y su enfoque era Dios y su gloria. Y que los demás conocieran esa gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que conozcamos más a Dios, mis hermanos. Mientras más le conozca, más gozo habrá en tu corazón, aún en los momentos más difíciles de tu vida. Mientras más le conozca. ¿Qué puedes hacer para conocer más a Dios? ¿Qué hay que sacrificar para conocer más a Dios? Veamos el segundo punto. La excelencia del conocimiento por encima de la religión. Versículo 2 al 4. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ese versículo 2 comienza con una alerta. Alertando a la iglesia. Ustedes conocen el contexto. Esa comienza diciéndole a la iglesia, guárdense. ¿De qué sirven las señales de tránsito cuando tú vas manejando? ¿De qué sirven? Cuando vas manejando, ¿qué nos dicen a nosotros las señales de tránsito? ¿Qué nos dice un stop, pare? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice esa señal con una curva cerrada? ¿Qué nos dice? Baja la velocidad. Ten cuidado.
porque va llegando a una curva baja. Son alerta para nuestras vidas. Pero, ¿qué nos dice esa alerta? Guardaos de los perros. ¿Quién eran los perros? El término que Pablo usa es un término fuerte. Guárdense de los perros. Perro le llamaban los judíos a los gentiles y lo hacían en términos despectivos. Y es el mismo término que Pablo usa para referirse a los judaizantes, a los religiosos. Donde quiera, el judaísmo era una plaga. Donde quiera que Pablo iba, predicando, comenzaba por la sinagoga, precisamente entre los judíos, predicaba, se convertían algunos y los demás rechazaban tajantemente la predicación. Pero no solamente eso, ellos, donde quiera que se levantaba esa iglesia, ahí estaban ellos. Para decirle a los hermanos, creer en Jesús no basta. Tiene que agregarle todos los ritos que nosotros tenemos. Tiene que guardar el sábado, tiene que circuncidarte, tiene que guardar las fiestas, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Como que la salvación es una fórmula de acciones humanas, una combinación de obras humanas para alcanzarla. Entonces Pablo conocía muy bien la doctrina de la gracia. Él enseñaba eso, pero ellos iban a poner su semilla de falsa doctrina del judaísmo, y él le manda a decir a estos de Filipo: guárdense de los perros. Guárdense, en segundo lugar, guárdense de los malos obreros, o sea, esos maestros falsos del judaísmo. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo, aquellos de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Cortar el prepucio del miembro viril del hombre. Y cortarlo, y ellos entendían que por ese rito, y sin ese rito, nadie podía ser salvo. Y un martes de esto alguien hacía una pregunta, cuando estábamos en el estudio de Romanos, alguien hacía una pregunta: bueno, entonces, si la salvación es por la circuncisión, ¿y las mujeres, qué sucede con ellas? Y ahí estaban ellos, permanentemente. Eran odiosos. Era la religión, querían que la religión se cumpliera cabalmente, porque ellos decían que cumpliendo cabalmente su religión, entonces serían salvos, aparte de Cristo. El problema es que lo de Cristo no era suficiente, había que agregarle algunas cosas más. Y Pablo, hastiado, le escribe a los Gálatas, capítulo 5, versículo 12: ojalá se mutilasen lo que os perturban a ustedes. ¿Y sabe cuál es la expresión? No solamente que se circunciden, ojalá se corten. Porque ni aún así van para ningún lado. Ese era el problema. Para el judío, el guardar el rito estaba por encima de la excelencia del conocimiento de Cristo. Y yo no sé si a nosotros nos pasará igual. Y estamos pensando nosotros que por guardar los ritos, nosotros tendremos alguna entrada extra al cielo. ¿Nos puede suceder? ¿Nos puede suceder que yo piense que por mi fidelidad yo merezca que Dios me dé una entrada más amplia al cielo? Y que el lugar que Cristo fue a preparar, ese lugar debe ser espléndido. En estos días alguien decía que subió al cielo
y vio la casa de Gigi Ávila, y eso es algo extraordinario. Nos puede pasar a nosotros que creemos que con las cositas que podemos hacer no merecemos un rango más. Nos puede pasar que porque oramos, yo soy un hombre o una mujer de oración, yo me merezco más. ¿Recuerda el pastor aquel que en ese juicio de los galardones vio la corona que le entregaban a una ancianita? Y ella decía, y la corona era una corona con piedras, como lo dice la Biblia. Y él dice, wow, pero mira qué bien, si esa es la de ella, ¿qué será la mía? Y cuando le tocó a él, le dieron una cosita así finitica. Un cintillo. Nos puede pasar a nosotros que creemos que nuestra religión es la que me da entrada al cielo. Mire, hermano, en ese día de juicio, eso estará lleno de testigos de Jehová. Estará lleno de adventistas que confiaron, como dice la expresión ahí, confiaron en la carne. Porque la expresión ahí en el texto, confiar en la carne, es confiar en mis propios méritos para alcanzar el cielo. Estarán adventistas, estarán mormones en ese juicio final, estarán católicos, estarán budistas, estarán hinduistas, estarán israelitas, pero también habrá evangélico en ese juicio ese día. Evangélicos que creyeron que por ser evangélico tenían el cielo ganado. Y el cielo no se gana, en primer lugar no se gana. Y al cielo no nos lleva la religión, al cielo nos lleva un nombre que es sobre todo nombre. Al cielo nos lleva a confiar plenamente en Cristo Jesús. Al cielo nos lleva a poner toda nuestra confianza solamente en Cristo Jesús. Yo no soy salvo por ser evangélico, yo soy salvo por ser hijo de Dios. Cristo Jesús. Y esta es la salvación, dice él. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Es conocer a Dios, es conocer a Cristo que nos lleva al cielo. Bendito sea su nombre. Es confiar plenamente en lo que Cristo hizo en la cruz. Así que, mis hermanos, aquí no valen las religiones. No se trata de religiones, se trata de Cristo y de conocerle a Él. Si se tratara de religión, esos mismos fariseos, como le dijo Jesús, cómo estaban por fuera. Porque una de las cosas que enfatiza la religión es el aspecto externo. No haga esto, no haga lo otro, quítate esto, ponte esto, aquello y esto. Eso es religión. Pero nosotros no necesitamos más religiones. Lo que nosotros necesitamos es que nos cambien el corazón y en lugar de un corazón de piedra, nos den un corazón de carne, que podamos vivir en la voluntad de Dios. Y esa operación solamente la hace Dios. Y cuando nuestro corazón es cambiado con ese corazón de carne, entonces y solamente entonces podemos conocer a Dios.
Así que Dios nos ayude a conocerle mejor a Él. Les digo a los discípulos, versículo 14, capítulo 14, versículo 7 de Juan: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hablando a ese grupo de hombres que le siguieron. Pero Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cuántos conocen al Señor en este lugar? A Dios que nos ayude a conocerle más cada día. Tercero, la excelencia del conocimiento por encima del estatus religioso. Dice el 5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Los títulos son importantes. Los títulos hablan de nosotros. El médico fulano de tal, qué importante, llegó el médico fulano de tal. El ingeniero, la licenciada, el magíster, el doctor, el maestro. Importante los títulos. Por eso hay muchos hombres que se han adjudicado títulos religiosos. El apóstol fulano de tal. El profeta o la profeta fulana de tal. El evangelista internacional fulano de tal. El conferencista internacional o la conferencista internacional fulana de tal. ¿Te gustan los títulos? Puedes tener tus títulos. Los títulos tienen cierta importancia. El afamado pastor. Porque los títulos dan estatus. Los títulos alimentan el ego. El reverendo. ¿Dónde están los reverendos de este lugar? Su eminencia reverendísima. El cardenal, su eminencia reverendísima. El sumo pontífice. El sumo pontífice. ¿Cuál es el sumo pontífice? El Papa. Y un sinónimo de eso es vicedios, vicecristo. O sea, Dios preside y el Papa es el vice. Dan estatus. Porque donde llega el hombre del título, ¿qué sucede cuando llega el hombre del título? O la mujer del título. Los títulos son importantes. Son importantes para los hombres. Y Pablo tenía título. O sea, tenía arraigo en la religión judía. Y recuérdense que él está defendiendo el evangelio. Y él empieza entonces a decirle a ellos: si hay alguien que se puede gloriar, si hay alguien que tiene de qué confiar en la carne, porque otra vez le digo, el confiar en la carne no tiene que ver con esa naturaleza pecaminosa aquí, tiene que ver con esos méritos humanos que cierta gente piensa que tiene. Y entonces confía en esos méritos humanos. Y él comienza a decirle: si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. Primero, circuncidado al 8º día. ¿Qué era lo que nos dice eso a nosotros? Era religioso. Era religioso, tenía arraigo religioso. Pero no solamente eso, eso nos dice a nosotros que los padres de él eran hombre y mujer muy religiosos.
Y se encargaron de que el muchacho desde su primer momento cumpliera con lo que Dios había establecido en la ley. Del linaje de Israel, o sea, por sus venas corría sangre judía. Del linaje de Israel, yo no soy un aparecido, yo vengo de ahí. De la tribu de Benjamín, una de las dos tribus que se quedaron fiel a la casa de David cuando se le dividió el reino a Salomón. Benjamín, para decirle, yo no fui de los infieles que se fue por el otro lado. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. O sea, lo de él no era una mezcla de un padre gentil con una mujer hebrea. No, él era de pura sangre. Hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. El estatus que tenía en cuanto a la ley y a la religión era una gente que estaba en grande estima. Tenía posición. En cuanto a celo, yo perseguía a la iglesia. Mataba al que tuviera que matar porque yo era celoso de mi religión. Título. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Hermano, eso es duro, irreprensible en cuanto a la justicia que es por la ley. Y él dice que él era eso, irreprensible. ¡Qué hoja de vida! En esas iglesias no había nadie que le diera ni siquiera por los tobillos a él. Tenía estatus en su religión, tenía títulos, pero ¿de qué sirven los títulos sin el conocimiento de Dios? ¿De qué sirven? ¿Hasta dónde llegan los títulos humanos? ¿Y hasta dónde llega el conocimiento? ¿Hasta dónde nos lleva el conocimiento de Dios? ¿Qué satisfacción tenemos en los títulos religiosos sin el conocimiento de Dios, sin conocer a Cristo? Así que mis hermanos, estudiemos todo lo que querramos estudiar, alcancemos todo lo que querramos alcanzar, pero lo único que te dará para llegar a la eternidad será el conocer a Cristo Jesús. Si conocemos a Cristo, vamos al cielo. Conozcamos mejor a Dios a través de su palabra. Cuarto y último, la excelencia del conocimiento como resultado del amor por Cristo. 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Y qué más dice? Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. En el 7 él continúa diciendo de los títulos, cómo los títulos eran ganancia humana para él. Porque los títulos le daban posición, le daban estatus, le daban un mayor renombre. Era aceptado en los círculos de importancia de su nación. Él lo llama ganancia, a los títulos, ganancia. Pero generalmente buscamos la ganancia. Y si vamos a estudiar alguna carrera, mis hermanos, en la universidad, ¿qué estudiamos? ¿Cuál buscamos? Los muchachos, ¿cuál carrera va a estudiar en la universidad? ¿Qué piensa cuando va a estudiar una carrera en la universidad? Ganancia. Ganancia de aquí. La pregunta es, ¿y para qué estudiar teología? ¿Qué dinero gana un teólogo?
¿Sabe? Dios nos dio la bendición de estudiar. Aquí comenzó un grupo de 3 hermanos estudiando en la universidad teología. Después seguimos 4 más, ¿verdad? 4 más. Y en la carrera de teología éramos unos cuantos. Pastores, muy pocos. Porque los pastores no se deciden estudiar teología. ¿Saben qué carrera buscan mejor estudiar? Psicología, derecho. Porque, ¿y en qué me beneficia a mí estudiar teología? ¿Qué provecho yo le voy a sacar estudiando teología? Pero ninguno de estos hermanos nunca solicitó una ayuda a la iglesia para estudiar teología. Todos estos hermanos pagaron y costearon su universidad. ¿Cuánto cuesta conocer a Dios? ¿Qué hay que sacrificar para conocer a Dios? Hermano, tú que estás sentado ahí en la silla de una iglesia hoy, ¿qué te cuesta conocer más a Dios? ¿Qué necesita para conocer más a Dios? ¿Hasta dónde está dispuesto a sacrificar tiempo y recurso para conocer más a Dios? ¿Cuánto te ha costado tener una Biblia? Pero hay gente que ni siquiera eso compra. Quiere que se la regalen. ¿Cuánto cuesta comprar un buen libro para conocer mejor a Dios? Porque Dios tiene hombres y mujeres que han escrito, y a través de esos escritos podemos también conocer a Dios. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le costó a Pablo la excelencia del conocimiento de Cristo? Le costó todos los títulos que tenía. Él dice, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué le costó a él? Le costó la persecución de toda una nación, porque donde quiera que lo veían, querían matarlo. Hermano, ¿qué está dispuesto tú a invertir para conocer mejor a Dios? ¿Hasta cuándo estaremos conociendo a Dios? ¿Hasta cuándo estaremos esforzándonos por conocer mejor a Dios? ¿Cuántas veces a la semana piensa que debe exponerte a la palabra de Dios para conocer mejor a Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces está dispuesto a venir a este lugar y sentarte en una silla a escuchar que te hablen de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Hasta cuándo Pablo quería seguir conociendo a Cristo? ¿Hasta cuándo? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Cuando vengas, diciéndole a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. La pregunta aquí es, mis hermanos, cuando leemos esto, nos preguntamos, ¿cuántos días de vida le quedaban a Pablo? Porque él está preso. Y él está sentenciado a muerte. Y la sentencia era morir por decapitación. Y ahí es donde le escribe a Timoteo y le dice, el tiempo de mi partida está cerca. Él lo sabía.
Y él le escribe a Timoteo y en esa carta le dice, tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Y surge la otra pregunta, ¿de qué hablaban esos libros y de qué hablaban esos pergaminos? Que hasta el último instante de su vida quería seguir aprendiendo más de quién. De Dios, conociendo más a Dios. Mis hermanos, lo más importante que tú puedes hacer es buscar conocer mejor a Dios. Sigue trabajando todo lo que quieras trabajar. Sigue haciendo todo lo que quieras hacer. Sigue acumulando todo lo que quieras acumular. Si Dios te lo da, gloria a Dios. Pero lo que te va a llevar de aquí es hasta dónde conociste a Dios. Es ese conocimiento que influye sobre nuestras vidas hasta llevarnos al lugar donde estaba ese hombre, que lo tenía todo por basura, por amor a Cristo. ¿Y cómo se puede amar a alguien que no se conoce? ¿Cómo podemos amar a Dios si no le conocemos? ¿Cómo nos apasionamos de alguien cuando no le conocemos? Que Dios nos ayude. Esta iglesia será muy bendecida en la medida que todos nosotros conozcamos más a Dios, porque ese conocimiento traerá transformación y ese conocimiento será multiplicado en la vida de otras personas. Ahí seremos una iglesia bendecida. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Hasta cuándo estaremos aprendiendo de Dios? Por toda la eternidad. Y nunca terminaremos de conocerlo, porque esta mente finita nunca tendrá un tope para decir hasta aquí tú llegarás. No, mis hermanos, todos los días, cada día, hasta que nos vayamos de aquí y sigamos en la eternidad. Un señor anciano, ya moribundo, está en su lecho de muerte y le dice a su sirviente, tráeme el libro que está en el librero. Y el sirviente le pregunta, son muchos libros que hay en el librero, ¿cuál es que está pidiendo? Y el anciano le pregunta, ¿cuál es el libro que un moribundo necesita en su lecho de muerte? Sino la Biblia, la palabra de Dios. Que amemos tanto el conocer a Dios, que aún en nuestro lecho de muerte estemos pidiendo, tráeme el libro. Que Dios te bendiga a esta hora y que Dios te guarde.